Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez es técnico profesional en seguridad e higiene industrial. Tiene más de 37 años de experiencia en la industria minero-metalúrgica en las áreas de producción y seguridad y salud ocupacional. Además, permítame comentarles, es el gerente de seguridad y salud ocupacional en ArcelorMittal. Es miembro del Health and Safety Council del grupo de ArcelorMittal desde el año del 2005. Y el tema que nos va a compartir a todos nosotros hoy día, 28 de abril, celebrando un aniversario, ¿no? Celebrando una fecha muy importante que es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos va a compartir el tema de herramientas de alto impacto para ser una empresa con alto desempeño en seguridad y libre de fatalidades. Si ya Antonio está conectado, pues vamos a darle un fuerte aplauso y nuestros agradecimientos para poder iniciar su tema. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias. Realmente estoy muy contento por ver este entusiasmo, esa participación de toda la gente. Realmente este debe de ser un día, no para celebrar, por supuesto que no, porque yo creo que hay muchas cosas por las cuales uno debe de sentir tristeza. ¿Cuántos compañeros de trabajo han quedado en el camino? ¿Cuántas familias han quedado destruidas? Pero esto también nos debe de dar, o nos debe de sacar el coraje de todos los que participamos en esta hermosa profesión para hacer lo que tenemos que hacer cosas diferentes cada día e intentar que cada uno de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, pueda regresar a casa sano y salvo. Así que les agradezco infinitamente a ti, a Manuel, y gracias me siento realmente honrado por esa amistad que tengo con ustedes desde hace ya bastante tiempo. Así es, Antonio, y para nosotros es un gusto poder escucharte y sobre todo cuando hablamos de seguridad traspasamos fronteras, cuando hablamos de la vida de nuestros colaboradores traspasamos fronteras y ese es el caso. Pues cámaras y micrófonos para ti, Antonio, toda la comunidad de GBAG Academy y todos los profesionales están escuchándote. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también por esa presentación, Carmen. Fíjense todos, que cuando me invitaron a hacer esta participación, de pronto yo pensé, ¿qué les puedo compartir? Y de pronto pensaba en temas así como que muy novedosos. Y de pronto dije, ¿realmente se ocupa algo novedoso? Y recordaba de pronto en todas los lugares que he estado, en diferentes partes del mundo, y te das cuenta que al final las cosas son las mismas, o sea, lo importante es cómo las haces, y te vas a remontar si quieres, y recordaba en algunos lugares que he estado en minas bajo tierra de más de 1000 metros de profundidad, en Kazajstán, en Ucrania, o también en otras siderúrgicas de otras partes. Tú decías ahorita, esto trasciende nacionalidades, y sí, recordaba también eso, que al final la seguridad son las mismas herramientas, son los mismos procedimientos prácticamente en todos lados. Lo que hace la gran diferencia es cómo las llevamos a cabo. Entonces, fíjate que también recordaba una de mis vivencias de aquellos inicios, cuando de pronto me vi como responsable de la seguridad de la empresa y me pidieron un programa de trabajo y me la pasé, no sé, tal vez una semana tratando de hacer el programa de trabajo más completo, incluyendo un montón de temas, y luego te das cuenta que ¿cómo le haces? No tienes los recursos para hacer todo ese sistema, para implementar todo ese sistema de gestión. Pero hoy, con todas esas evidencias que tengo a través de todos los años, todas esas experiencias, conocimientos, pues me doy cuenta de que en realidad lo que tienes que hacer a veces es seleccionar aquellos temas que realmente tienen un impacto muy importante en la prevención y que son temas muy sencillos y que son temas que no han cambiado. Entonces,
esa es de lo que se trata mi presentación. De pronto, si alguien pensaba, seguramente es un tema novedoso, pues no, absolutamente no. Pero déjenme dar mi punto de vista. ¿Por qué considero, por qué incluso 3 de estas herramientas, yo considero que son 4, se consideran o son también bien llamadas herramientas de oro de seguridad? Así que vamos comenzando el contenido. Vamos a comenzar, por supuesto, con el tema de orden y limpieza, las charlas de seguridad, el análisis previo de riesgos, intervenciones del comportamiento y identificar y tratar las ocurrencias graves. Entonces, al principio, el tema de orden y limpieza tampoco estaba considerado dentro de mi presentación, pero también te das cuenta que el orden y la limpieza es esencial para poder tener buenos resultados. No puedes tratar o gestionar el comportamiento si las condiciones físicas del entorno, del medio ambiente laboral, no son también seguras. Y por supuesto, la parte fundamental es el orden y la limpieza. Y entonces también quisiera comenzar con este mensaje de Abraham Maslow, que dice que si la única herramienta que tienes es un martillo, tiendes a ver cada problema como un clavo. Y de pronto también yo me fijaba que muchos de nuestros contratistas que vienen a trabajar aquí a nuestra organización, te presentan a su responsable de seguridad. Y te das cuenta que la falta de competencia de algunas de estas personas tienen el concepto de que hacer seguridad es usar el equipo de seguridad y nada más alejado de la realidad. O sea, es el peor control que existe para la prevención de accidentes. Entonces, de lo que tratamos es de darles herramientas para que tengan una diversidad de acciones para prevenir accidentes. Por supuesto, hay muchas más herramientas, pero estoy convencido de que si estas 4 herramientas las usamos de una manera correcta y eficiente, vamos a tener los resultados que queremos y no necesitamos muchos recursos. Entonces, comenzamos con el orden y la limpieza. ¿Qué es el orden? Y dice que un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar. ¿Sí? Entonces, hay una serie de ventajas que tiene el hacer el orden y limpieza, pero bueno, no nos vamos a meter a esa descripción porque estoy convencido de que todos ustedes saben cuáles son esos beneficios, cuáles son esas ventajas del orden y la limpieza. Por supuesto que va a eliminar las causas de lesiones, va a tener un ambiente de trabajo mucho más amigable, mucho mejor, y sobre todo una cosa, aquí, sobre todo, la compañera que me antecede no me dejará mentir que muchos de nuestros comportamientos son tienen un efecto, como efecto dominó. Tú empiezas a ser más ordenado y entonces te das cuenta que además ahora de ser ordenado, ya empiezas a hacer otras cosas y van desencadenando otros comportamientos, otras conductas que nos van haciendo más seguros y más seguros. Entonces, solamente para terminar un poquito ya con el tema de orden y limpieza, y que ya dije que es fundamental, si realmente tú quieres tener buenos resultados en seguridad, no los vas a poder tener si tu orden y limpieza no es el adecuado. En alguna ocasión le preguntaron al legendario Henry Ford, ¿qué haría usted si pudiera hacerse cargo déjenme mover un poquito, hacerse cargo de un negocio que hubiera fracasado? Y entonces su respuesta fue: ningún negocio que yo conozca que fracasó, ningún negocio que yo conozca fracasó sin antes haber acumulado primero un gran montón de basura. Entonces, ya sabemos que el orden y la limpieza va a ser fundamental entonces en todos los aspectos. Para la seguridad, para la calidad, para la producción. Y, por supuesto, que entonces se convierte en el elemento imprescindible en nuestro programa de prevención. Y bueno, como les decía, realmente
no era el tema que al inicio también iba a incluir dentro de esta presentación, pero considerando que no puedes realmente tener seguridad si no tienes un buen sentido del orden, entonces quise poner esa diapositiva. Entonces, el orden es el primer paso para hacer algo correctamente. Si usted no puede administrar el orden de su departamento, pues simplemente no vas a poder administrar tu departamento. Y eso habría que decirle a todos nuestros gerentes, a todos nuestros managers, la importancia que tienen y la visión que causa un departamento que mantiene el buen sentido del orden y la limpieza. Entonces, segundo tema, una de las bien llamadas herramientas de oro de seguridad. De pronto, yo he visto que son menospreciadas y damos la charla y la gente no está poniendo atención y el que la da simplemente la da sin ningún entusiasmo, no convence, no transmite, no inspira. Y tenemos que decirles entonces a todos nuestros supervisores, a todos aquellos que de alguna manera son líderes en su equipo de trabajo, la importancia que tienen y que si lo hacen de manera correcta, por supuesto que van a tener un gran beneficio. ¿Por qué? Porque en primera instancia es el primer contacto del líder con su equipo de trabajo al inicio de turno. Y entonces, esta charla de seguridad se convierte en una excelente oportunidad para que el líder exponga su preocupación real por la seguridad de su equipo. Y cuando digo la preocupación real, es porque esta debe de ser auténtica. La gente va a notarlo siempre que la gente sea hipócrita y no va a sentir que esté siendo auténtico y entonces tampoco va a poder conectar con su gente. Pero si realmente es un líder, entonces va a entender que su primera responsabilidad va a ser cuidar los recursos y el recurso humano, por supuesto, que va a ser lo más importante. Y entonces, cuando él le transmite, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es tu seguridad. Si yo puedo mantener tu seguridad, entonces voy a poder cumplir con los objetivos de producción, de calidad y de los que me pongan. Pero antes yo necesito asegurar a mi equipo de trabajo, hacer que cada día pueda regresar a su casa sano y salvo. Entonces, otro de los aspectos importantísimos, el líder en esta charla de seguridad tiene que darse cuenta en qué condiciones viene el día de hoy sus trabajadores, sus colaboradores. Y no hablo precisamente de que a lo mejor traigan alguna lesión, porque se da de pronto un caso, ¿no? de gente que viene y nos expone un supuesto accidente dentro del área de trabajo, sino y que esto ocurrió fuera. Pero más importante que eso, porque estoy convencido también que es los menos de los casos, es darte cuenta en qué condiciones psicológicas viene o en qué estado de ánimo vienen. Tal vez el trabajador el día de hoy no viene en las mejores condiciones, tal vez tiene una preocupación porque su hijo está en el hospital, porque su esposa está en el hospital o porque tiene un gran problema y entonces es una buena oportunidad para ver y decirle, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Mira, después de que dé las instrucciones de trabajo, quiero que te quedes para platicar contigo. Y entonces él se podrá dar cuenta que a lo mejor ese día el trabajador no viene en las mejores condiciones y tal vez se requiere que le asigne una tarea donde no se exponga demasiado, una tarea donde los riesgos sean menos o, en el peor de los casos, si realmente tiene una gran preocupación y estaba hablando de que si su esposa está en el hospital, su hijo está en el hospital, pues tienes que decirle qué haces aquí, o sea, la prioridad pues tiene que ser tu familia. Y estoy convencido que con eso el trabajador va a tener un mayor compromiso con su líder, con su supervisor. Otra gran oportunidad, por supuesto, en la charla de seguridad, discutir el análisis previo de riesgo de la tarea que van a realizar. El mensaje claro de cuál es el nivel de tolerancia al riesgo que está dispuesto a aceptar. Hay muchos trabajadores que son arriesgados y entonces hay que decirles, ¿sabes qué?
no es el nivel de seguridad, el nivel de tolerancia al riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar. Así que tenemos que bajar nuestro nivel de tolerancia, tenemos que cuidarnos entre todos. El mensaje que debemos de dar, que la seguridad no es el fin, la seguridad solo es el medio. ¿Para qué? Tenemos que hacerles ver a nuestros trabajadores que lo más importante es que nosotros podamos regresar que cada uno de ellos pueda regresar con su familia. Ese es el fin al final de todo. Y la seguridad entonces es el medio para poder conseguirlo. La seguridad es el medio para su seguridad y para el bienestar de su familia. Y cuando empezamos a dar este tipo de mensajes, entonces es que conectamos, porque muchas veces cuando les digo que les damos el mensaje que tenemos que seguir reglas y procedimientos porque eso es importante para la seguridad, entonces de pronto encuentras que el trabajador dice, es importante para la seguridad, es importante para la empresa. Y no, con eso no conectas. Entonces tienes que decirle realmente que hacer seguridad simplemente es el medio para su seguridad y el bienestar de sus hijos, de su familia, etc. Entonces, ya lo decía, esas charlas de seguridad es el mejor momento también para establecer cuál es el nivel de desempeño mínimo que tú estás dispuesto a aceptar. Es decir, si estás dispuesto a que cada uno de tus trabajadores cometa un acto inseguro que no pone en riesgo su integridad física, pero que tú sabes que si le permites que ese comportamiento aparentemente insignificante, si le permites continuar, entonces ese comportamiento va a derivar después en un comportamiento que sea más grave y después puede que esos comportamientos sí expongan su integridad física o sí pongan en riesgo su vida. Bien, entonces, esa es la primera herramienta de seguridad, muchas veces menospreciada. La gente la da simplemente por darla, por cumplir, por dejar un registro, y no se dan cuenta de tanta importancia que tiene. Es la mejor oportunidad, como decía, para que el líder, el supervisor, reafirme su compromiso y que la gente lo vea realmente como un líder preocupado por su seguridad, preocupado por el bienestar de su familia. Así que seguimos con la siguiente herramienta, los análisis previos de riesgos. Y no me refiero a esos análisis de riesgo formales que hacemos desde mucho tiempo antes, sino me estoy refiriendo específicamente a aquel análisis de riesgos que hacemos en el momento en que vamos a realizar la tarea. ¿Y por qué digo que no me refiero a los análisis a los hiper o la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que hacemos desde mucho tiempo antes? Porque las condiciones cambian, esto es muy simple. Entonces, las condiciones que tenemos hoy probablemente mañana ya no sean las mismas. Y por eso es que me estoy refiriendo a ese análisis previo de riesgo que se debe hacer antes de comenzar la tarea. ¿Cómo hacerlo? Si existe, como ya lo decía, un hiper o un JIRAC, no sé cómo le llamen en sus países o en sus empresas, entonces puedes invitarlos a jugar el desafío de seguridad. No sé si alguien lo haya escuchado, así le puse yo a esto. ¿Cuál es el desafío de seguridad? Le digo, ok, a ver, ya tenemos un JIRAC, ya tenemos un hiper. Les digo, el desafío de seguridad para el equipo de trabajo que va a realizar la actividad es encontrar la forma de que, siguiendo paso a paso lo que dice el JIRAC o el hiper, tú aún con eso puedes tener un accidente. Ese es el desafío, o sea, ver de qué calidad están hechos esos análisis previos de riesgos. Seguramente empiezas entonces con esto a hacerlos más conscientes. No es nada más, miren, les voy a leer el procedimiento, les voy a leer el hiper, el JIRAC, y si tienen observaciones, comentarios, me dicen, y normalmente no los vas a tener. Pero ¿qué pasa cuando los desafías o cuando nos desafías? No sé, a mis amigos por allá de Sudamérica, de Perú, pero si a un mexicano le dices, no puedes hacer esto, te dice, ¿cómo de que no lo puede hacer? Y si le dices, oye, tienes que hacer esto, también te dice, no, pues no lo voy a hacer. Pero entonces, usando esto de manera positiva, es decir, desafíalos. Dile, a ver, quiero que, ¿quién
tiene la capacidad de decirme que si seguimos lo que está establecido en el procedimiento, si seguimos lo que dice la evaluación de riesgos que ya se había hecho, ¿cómo aún con eso podemos tener un accidente? Obviamente, si identifican cómo, significa que tiene que nuestro procedimiento, que nuestro JAIRA, que nuestro análisis que ya habíamos realizado, tenía esa área de oportunidad. Sería bueno si encuentras que un trabajador te habla de un área de oportunidad que es importante, bueno, pues hacer un reconocimiento. ¿Quién debe de hacerlo? Por supuesto que estos análisis previos de riesgos los debe de hacer la persona que va a ejecutar el trabajo, el equipo que va a ejecutar el trabajo. Ellos son los que más conocen, ellos son los que están viendo ahí las condiciones, entonces son ellos los que deben, por supuesto, de hacer este análisis previo de riesgos. Las preguntas claves, a veces les digo, ¿por qué no puedes tomarte un par de minutos y hacerlo? Es tan fácil como decir, ¿qué podría pasar? A ver, voy a hacer esto. Y de pronto dices, estás utilizando, que no se debería de utilizar, una herramienta de golpe y estás en un área muy estrecha. Entonces, fácilmente si tú dices, ¿qué pudiera pasar? Pues seguramente lo primero que se te va a ocurrir que algo desvíe el golpe y que me lastime un dedo, ¿sí? Entonces, no es tan complicado, es cuestión de que los hagamos reflexionar. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué podría salir mal? Entonces, el mensaje dice, se ha demostrado que el acto de volver a enfocarse durante solo 5 segundos reduce la probabilidad de una lesión o un incidente en más del 90%. Entonces, vamos a ver también, estamos hablando, hasta ahorita hablamos de ese análisis de riesgos antes de comenzar la tarea. Pero ¿qué pasa si la tarea va a continuar por varias horas, o todo el turno, o todo el día? También las condiciones pueden cambiar. Y entonces, lo que necesitamos es hacer un análisis de riesgo durante la tarea. Y no es tan complicado. Está demostrado que solo necesitamos 5 segundos para volver a enfocarnos, para volver a hacernos conscientes de los cambios que ha habido en el entorno. ¿Por qué? Porque en muchos accidentes las personas con conocimiento del peligro y del riesgo, de alguna manera, no están atentos a los riesgos. La persona veía, pero no observaba. Tomó una decisión, pero no pensó si estaba correcto o no. Entonces, tenemos que poner atención en esas fallas en la atención o en esa ceguera que de pronto se puede dar durante la actividad. Y entonces, lo que proponemos es que hagamos una pausa de 5 segundos. Y porque de verdad está demostrado de que solo necesitamos esos 5 segundos para darnos cuenta de si las condiciones del entorno han cambiado. Tenemos que ver hacia un lado, hacia el otro lado, al frente, atrás, arriba. Y si las cosas no han cambiado, bueno, pues vamos a continuar. Pero hay que hacerlo. En un análisis de las fatalidades en ArcelorMittal, fíjense en que casi el 80% se identificaron este tipo de problemas previos a que ocurriera el accidente. Estos problemas son a menudo debido a la pérdida de conciencia. Es decir, no estamos enfocados, no estamos siendo conscientes del entorno, del aquí y del ahora. Y por eso es importante que instituyamos estas pausas de seguridad. Cada que sea necesario. De pronto dices, vas a estar trabajando 8 horas, pues ¿por qué no hacerlo, no sé, cada hora, cada 2 horas? Hacer esa pausa de los 5 segundos. ¿De qué se trata entonces esta pausa? Ya lo decía, hacer un reset del nivel de conciencia al riesgo, identificando las cosas del entorno que han cambiado. A lo mejor tú comenzaste a trabajar y de pronto tú estás bien enfocado en tu trabajo y no te das cuenta que de pronto ya está una maniobra de una grúa y que ya te puedes ya puedes interactuar con ese peligro, con esos riesgos, y necesitas entonces hacer ese reset
Ya lo decía, cada hora, cada 2 horas, cada uno lo establece. ¿Cómo hacemos ese reset? ¿Cómo hacemos ese reajuste? Es muy simple, solamente, ya lo decía, se toma 5 segundos para ajustar ese nivel de percepción. Tenemos que adquirir ese hábito de tomar esos 5 segundos que nos va a reducir significativamente las posibilidades de una lesión. Lo vuelvo a repetir, se ha demostrado que el acto de volverse a enfocar durante solo 5 segundos reduce la probabilidad de una lesión en más del 90%. Parece que ahí está el micrófono. Hay un micrófono abierto al parecer. Sí. Creo que ya. Bien, continuamos. Bueno, antes de este tema, me faltó una herramienta aquí que, bueno, no es difícil explicar. La tercera herramienta de oro es la intervención la intervención del comportamiento, lo que le llaman las show floor audits, es decir, o lo que los amigos de DuPont le llaman el programa STOP, observar lo que hacen las personas. ¿Por qué es una herramienta de oro? Pues es muy sencillo, porque esta herramienta, cuando la aplicamos o si la aplicamos correctamente, vamos a poder verificar cómo se comporta la gente o cómo se están aplicando todos nuestros procedimientos y herramientas de seguridad. En ArcelorMittal nosotros tenemos un estándar donde donde la supervisión tiene que hacer por lo menos 4, le llamamos nosotros observaciones proactivas de seguridad. Tiene que hacer por lo menos 4 en una semana y están enfocadas específicamente a ver cómo se comportan los trabajadores. Y entonces tenemos oportunidad de verificar cómo se está aplicando el procedimiento de bloqueo, cómo se está aplicando el procedimiento de cómo se está aplicando el procedimiento de espacios confinados, trabajos en altura, si las personas están interactuando con el equipo, con la maquinaria, etcétera. Entonces, esta es una de las mejores herramientas. Así como en el mundo son conocidas como las herramientas de oro, para mí les digo que es la herramienta reina de seguridad, porque nos da esa oportunidad de estar viendo cómo se están aplicando todos nuestros procedimientos y además nos da la oportunidad de interactuar y volver a establecer cuál es el nivel mínimo aceptado de seguridad con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. Bueno, y por último, el último tema, que ya por ahí lo había dado la semana pasada, es hasta ahorita todo lo que habíamos observado, bueno, tiene que ver mucho para la prevención de, vamos a llamarles así, los accidentes comunes. Por supuesto que también puede identificar situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, pero específicamente el nuevo paradigma de seguridad, este tema que les digo, ya había compartido, tenemos que identificar cuáles son esas situaciones, cuáles son esos comportamientos, esos eventos que tienen el potencial de causar lesiones graves. Yo les decía que hace 90 años, en 1931, Henry estableció esa relación de 329-1 y que esta relación o esta forma de concebir la seguridad ha liderado los esfuerzos, los programas de seguridad de muchas organizaciones en el mundo. Sin embargo,
la teoría nos dice que si tú reduces en la base de la pirámide, entonces en la misma proporción tú vas a reducir el número de lesiones graves en la punta de la pirámide. Pero está demostrado que esto no es así. Está demostrado que algunas organizaciones que han llegado prácticamente a 0 lesiones con clasificación de LTIs siguen teniendo fatalidades. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se había considerado que el 21%, casi el 25% de todas las lesiones que están en los diferentes niveles de la pirámide de seguridad tienen ese potencial de causar lesiones graves y fatales. Y entonces nosotros tenemos que tener este programa para poder eliminar esos precursores y evitar los accidentes fatales. Todos los que nos dedicamos a la seguridad sabemos y estamos convencidos de que antes de que se produzca un accidente grave o fatal, antes se cometieron muchos actos inseguros o hubo algunos incidentes o cuasi accidentes o no hit o como le llamen, y que no fuimos capaces de identificar cuál fue la causa, cuál es la causa raíz y eliminarlos para evitar que estos se materialicen. Entonces, solamente no quiero profundizar tanto en este tema, simplemente decirles que un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Bueno, de que entendamos que hay en cada uno de los números que caen, que están en cada uno de los niveles de la pirámide, tiene el 21% de poder, de potencial de ser lesiones graves y fatales, y hay que identificarlos y hay que tratarlos como se deben de tratar. Esta es una nueva forma de pensar acerca de la pirámide de seguridad, es un enfoque en la prevención de las ocurrencias graves. El desafío entonces es identificar y tratar las ocurrencias graves, eventos y situaciones que tienen el potencial de causar lesiones graves y fatales, situaciones de alto riesgo en los cuales los controles de gestión están ausentes, son inefectivos, o no se cumplen y que resultarán en una lesión grave o fatal si se les permite continuar. Perdón. ¿Qué es una ocurrencia grave? Bueno, rápidamente les digo, una ocurrencia grave es un incidente con o sin lesión y que tuvo el potencial de resultar en una lesión severa o una fatalidad. Por ejemplo, ser aplastado entre un punto fijo y un equipo móvil o una carga. La caída de una altura mayor a 1.8 o de lo que marque su estándar en sus empresas. Un objeto pesado que cae en un área de trabajo donde hay gente trabajando, entonces todas estas cosas deben de considerarse, o estos eventos deben considerarse como un evento grave y se deben de tratar como tal. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues que la alta gerencia tenga inmediatamente conocimiento, que se designe a un equipo de trabajo, de investigación, para que identifique cuál es la causa raíz, cuáles son sus precursores y podamos poner atención. Aquí les muestro en las imágenes algunos de ellos, un par de ellos más bien. Tenemos el caso de un trabajador que se cae desde 2.5 metros de altura. Por fortuna solo tuvo contusiones y rasguños. Otro evento donde el trabajador estaba bajando a ese tanque, a ese espacio confinado a través de ese trípode, y que de pronto siente que se desajusta su arnés y pide a la persona que estaba en la parte superior que lo suba, que lo rescate, y después pues, te das cuenta de que se había roto la parte plástica de ahí del anillo del arnés, o lo que le llaman el backline. Entonces, no hubo lesión, pero tienes que investigarlo, no puedes dejar, por ejemplo, o menospreciar eso. Si todos los días hay gente que está usando un arnés, entonces tienes que reclamar enérgicamente al proveedor, pedirle una investigación que haga todas las pruebas de laboratorio para que darnos cuenta si fue un caso aislado o tenemos que hacer otra cosa. Por lo pronto, nosotros retiramos todos los arneses de 3M. Rápidamente, también una ocurrencia grave es un desvío a las reglas de seguridad que salvan vidas, a lo que tiene que ver con trabajos en altura, espacios confinados, aislamiento y bloqueo de energía, etcétera. Y también una condición peligrosa, como por ejemplo partes en movimiento sin guardas, plataformas sin barandales, sistemas fijos de protección de gases fuera de servicio, etcétera.
Todos estos son ejemplos de lo que deben de ser las ocurrencias graves, porque tienen ese potencial de causar lesiones graves y fatales y debemos de tratarlos como tal.